trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Envió el rey y le soltó. El Señor de los pueblos le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones. Muy buenas tardes, mis hermanos. Estamos una vez más a través de este medio de YouTube llevando la palabra del Señor y les doy la bienvenida a este hermoso tiempo. Vamos a iniciar este tiempo de la palabra muy rápidamente y quiero iniciar en el libro de Proverbios capítulo 11 versículo 14 con este proverbio de Salomón que dice: sin buenos gobernantes la nación fracasa, con muchos consejeros puede salvarse. También el libro de Proverbios capítulo 12 versículo 20 dice: hay engaño en el corazón de los que traman el mal y gozo en los consejeros de paz. Hoy en esta tarde vamos a estar hablando acerca no solamente de los gobernantes, sino de los que están detrás de los gobernantes. Muchas veces nosotros como personas vemos a los gobernantes que son básicamente los que salen en escena, los que salen a dar la cara, los personajes que nosotros vemos, pero detrás de los gobernantes siempre hay consejeros, siempre hay personas que les dictan o les enseñan o les aconsejan qué medidas deben tomar, qué deben realizar para que de esa manera se lleve a cabo un gobierno o efectivo o trágico. Así es que en esta tarde, con esto en mente y con estos proverbios en mente, vamos a hacer una oración y vamos a comenzar este tiempo de la palabra del Señor. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias por este maravilloso tiempo que nos da. Gracias por su palabra, que es reveladora, Señor, para nuestro espíritu, para nuestra alma, Señor. Yo le pido, Dios, que nos enseñe a mirar con los ojos que usted ve, que nos enseñe a ver las cosas tal y cual son, Señor bendito. Pero nosotros también, Padre, como pueblo suyo, que veamos las cosas, pero que también, Señor, podamos hacer el propósito, Padre, de poder afectar para bien, Señor, en nuestra nación, para beneficio de su pueblo. En el nombre de Jesús oramos y pedimos su bendición, Señor. Amén. En esta tarde, mis hermanos, vamos a estar hablando acerca de los gobernantes desde otra perspectiva. Regularmente nosotros vemos la intervención de nuestros gobernantes dando alguna instrucción, dando alguna pauta que se tiene que seguir, y en estos días que estamos viviendo, pues realmente hemos visto mucho de manera continua la presentación y los discursos que nos dan y sobre todo las normativas que nos indican. Por ejemplo, ahorita lo que más se escucha pues es que hemos entrado en una tercera fase de instrucciones donde las medidas se ponen un poquito más estrictas con los ciudadanos y de alguna manera nosotros tenemos que acatar esas instrucciones. Pero detrás de nuestros gobernantes, detrás de estos personajes que nosotros vemos en la televisión, estos personajes públicos, hay personas detrás de ellos que están de alguna manera aconsejándoles. Y dirían de esta manera, expertos. Los expertos aconsejan. Por ejemplo, los expertos de salud aconsejan y dan el consejo a los gobernantes para que se tomen las medidas pertinentes. El libro de Proverbios, el escritor de Proverbios da da muchos pasajes, pero yo he escogido dos de estos. Y en el primero de ellos dice: sin buenos gobernantes la nación fracasa. Esa es la primera pauta. Si no tenemos buenos gobernantes, todo fracasa. Ya lo veíamos en las predicaciones pasadas. Pero mire lo que dice en la segunda parte, y es ahí donde nos vamos a enfocar. Con muchos consejeros puede salvarse. Entonces, pero estos consejeros deberán ser de espíritu recto y deberán tener, obviamente, no solamente el conocimiento, sino deberá haber integridad en el corazón de ellos para que los consejos que den puedan ser consejos sanos y consejos buenos. El segundo proverbio que leíamos al principio dice: hay engaño, y aquí viene lo que estoy diciendo, hay engaño en el corazón de los que traman el mal, es decir, hay consejeros que buscan no meramente el mal para los demás, pero sí el beneficio propio o el beneficio personal. Y al buscar el beneficio personal ponen en riesgo la tranquilidad y ponen en riesgo la paz
y ponen en riesgo la sanidad de la nación que se gobierna al buscar un beneficio personal. Entonces, pero en la segunda parte dice, y gozo en los consejeros de paz. Es decir, hay consejeros buenos, hay consejeros que tienen una mentalidad sana, que tienen integridad en su corazón, y los consejos de estos hombres y mujeres siempre traerán no solamente la paz para ellos, sino también la paz para quienes son gobernados. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, nosotros vemos, antes de que viniesen los reyes, antes de que apareciesen los reyes, que Saúl precisamente fue el primer rey que narra la Escritura, que tuvo el pueblo de Israel, antes de que viniesen los reyes, Dios gobernaba a través de jueces, ¿sí? Había un sistema teocrático. Teocrático significa que Dios era el que ponía las leyes y obviamente el pueblo de Israel acataba las instrucciones que Dios establecía. Dios mandaba directamente y hablaba a través de sus profetas, hablaba a través de sus jueces y ejercía juicio. Y esto ¿qué se refiere juicio? Se refiere a que confrontaba a la gente y no le decía, tú estás haciendo mal porque estás violando una ley, sino estás haciendo mal porque estás violando la ley. Y la ley a la que se referían era la ley de Dios, teocracia, es decir, un gobierno que viene directamente de Dios. Dios ponía a estos jueces, Dios llamaba a estos jueces, y lo podemos ver precisamente en la Escritura, en el libro de Jueces. Ahí usted lo puede encontrar. Y el último juez que registra la Biblia es Samuel. Sin embargo, Samuel no solamente era un juez, sino que tenía varias ejecuciones y ejecutaba varias cosas antes que viniesen los reyes. Samuel, en su última intervención, cuando se menciona ahí en la Escritura de Samuel, dice que él llamó al arrepentimiento al pueblo de Israel, los confrontó y dice, y los juzgó. Ellos estaban por ser atacados por un pueblo que venía en contra suya, y cuando ellos estaban, cuando Samuel, y por eso digo que tenía varias intervenciones, porque él no solamente era el juez, sino que también ejecutaba el puesto de profeta de Dios, pero también ejercía el sacerdocio, porque de alguna manera él ofrecía los sacrificios delante de Dios. Samuel ejecuta este sacrificio delante de Dios cuando el pueblo filisteo estaba por atacarlos, y en ese momento, cuando están por atacarlos, en pleno sacrificio, dice la Escritura que en ese momento Dios hizo tronar y trajo un estruendo tremendo sobre aquellas personas que estaban por atacar ese pueblo. Ahora, esto es sumamente importante lo que estamos mencionando acerca de Samuel, porque de alguna manera ellos se enfocaron en servir a su Dios, se enfocaron en darle la gloria, volvieron su corazón a Dios, ofrecieron sacrificio y se despreocuparon de lo que había afuera. Y Dios se encargó de poner todas las cosas, se encargó de echar fuera a sus enemigos, de acabar con sus enemigos, y eso obviamente trajo la victoria. Enfocarse en las cosas de Dios, a pesar de que los enemigos estén afuera para atacar, con un corazón arrepentido, debe traernos a nosotros la paz. Y Samuel entonces fue el último juez que Dios utilizó para su pueblo, pero dice que cuando Samuel envejeció, en ese momento sus hijos, que de alguna manera pudieran, o eran jueces más bien ya en algunos lugares, había maldad en su corazón. Y aquí es donde la Escritura empieza a narrar este tipo de jueces, este tipo de personas consejeras con una mente extraviada. Al ver el pueblo de Israel lo que estaba pasando con los descendientes de Samuel, no quisieron que ellos continuaran y le pidieron a Samuel que le pidiera a Dios por un rey. Y fíjense la palabra que dice, el pueblo le dice, así como los otros pueblos tienen sus reyes, así nosotros también queremos a un rey, y fíjense la palabra que utiliza, que nos juzgue. Un rey que lleve nuestros casos, un rey que nos pueda apoyar, un rey que nos pueda ayudar, un rey que haga
lo que tú estás haciendo, Samuel. Y bueno, pues Samuel va primero con Dios. Dios le dice, dales lo que te están pidiendo, va a ser peor para ellos. Y ahí de alguna forma, de alguna manera, también el pueblo de Israel comienza a funcionar, o deja la teocracia y empieza a meterse un poquito, ¿verdad? Un poquito, poco a poco, en cuanto a la monarquía, ¿verdad? Empiezan los reyes y luego después los hijos de los reyes vienen y toman la posesión del pueblo que gobernaba a su padre. No nos vamos a meter en este tema ahorita. A lo que quiero llegar con esto es que en ese momento el pueblo de Israel comienza con un gobierno igual, idéntico a lo de los demás pueblos y naciones. Y sin embargo, Samuel no es quitado. Unge a Saúl como rey y Samuel sigue como consejero de Saúl. Le sigue guiando porque Samuel ya trae toda la línea, trae el conocimiento de Dios, trae esa línea profética de parte de Dios. Dios le habla a él, le indica qué hay que hacer y él va y se lo dice a Saúl, y así cumple hasta determinado tiempo con esta función de consejero. Un extraordinario consejero era Samuel, y fungió su trabajo. Pero en un momento dado, cuando Saúl iba a ser atacado, también iba a ser atacado, en vez de confiar en Dios tal y cual como lo hizo Samuel, Saúl se adelantó porque no pudo con la presión del pueblo, y hubo personas que de alguna manera estuvieron ahí interviniendo. Oye, pues no ha llegado Samuel, necesitamos ya sacrificar esto porque nos van a atacar y nos van a matar rápido. Y empezó el pueblo a ejercer presión sobre su gobernante. Y aquí, hermanos, vemos precisamente la escena a la que yo quiero ir yendo durante esta predicación. Hay gobernantes, pues sí, vamos a decirlo de esa manera, gobernantes en todos los niveles de gobierno, tanto como presidentes, como gobernantes, como presidentes municipales. Todos ellos, de alguna manera, cuando hay algo que se está saliendo de las manos, o cuando viene la presión de la gente empieza a decir, oye, ¿cómo le vas a hacer? Y empieza a ver diferentes comentarios o diferentes puntos de vista, y y lo vemos, ¿no? A través de las redes sociales. Unos dicen, qué bueno que hizo esto, o por qué no hace esto, y todos quisiéramos que hicieran lo que a nosotros se nos está viniendo a la mente en ese momento, ¿no? Lo que nosotros pensamos, quisiéramos que los gobernantes lo hicieran, pero no somos consejeros, y muchos de esos puntos de vista son buenos y otros son pésimos. Ahora imagínense que el gobernante escuchara todos los pensamientos y escuchara todas las voces que se levantan. Sería un reverendo caos, y fue lo que pasó con Saúl. Saúl empezó a oír a todas las personas, a todos los que le rodeaban, y empezó a ver la presión que ponían sobre él para que hiciera el sacrificio. Él debería esperarse a que Samuel llegara, que Samuel estuviera ahí para que Samuel ejerciera el sacrificio. Pero no pudo con la presión del pueblo. Cuando no está esa persona consejera de parte de Dios, que trae un consejo sano, un consejo bueno, siempre los gobernantes, y más en esa autoridad que tienen, si no tienen temple, se van a dejar llevar por diversas comentarios, situaciones o diferentes líneas que le proponen consejeros que no están capacitados para aconsejar. Y digo esto porque muchos de ellos tienen intereses personales, tienen intereses o los ponen ahí para que empiecen a inducir al gobernante a que haga cierta cosa, otras personas, para recibir ellos el beneficio. Entonces, imagínense que los gobernantes oyeran a todo mundo. Entonces, ¿los gobernantes necesitan de consejeros? Sí. ¿Todos los gobernantes tienen consejeros? Deben tener consejeros. ¿Todos los consejeros son íntegros de corazón? No. Y es ahí donde viene no solamente, el problema no viene solamente por un mal gobierno o por la persona que está gobernando, sino muchas malas decisiones vienen a causa de los consejeros, que no hay integridad en su corazón, que están pervertidos, que buscan la economía, que buscan enriquecerse, que buscan cosas personales, que son de alguna manera influenciados por otros para que realicen y echen a perder
lo que el gobernante está haciendo. Entonces, Samuel fue el último juez, fungió como profeta, fungió como consejero, fungió como sacerdote, y cuando Saúl cometió ese grave error de darle el sacrificio, tomar un lugar que no le correspondía, en ese momento fue vetado de parte de Dios. Dios ya no quiso tener nada con él, y después de eso pues viene el ungimiento de David, que después toma posesión como rey. Y David pues obviamente hace un buen trabajo, y Samuel continúa ahí en esa línea de consejería hasta que el Señor lo llama a cuentas. Así es que, mis hermanos, en el gobierno existen buenos consejeros y existen malos consejeros. En estos tiempos que vivimos, y poco a poco, entre más se acercan los tiempos difíciles, porque vamos caminando, así como hoy estamos en una tercera fase que le llaman tercera fase, así también la Escritura va por fases, va por tiempos, y los tiempos que vivimos también son importantes entenderlos, ¿sí? Y yo he visto en la actualidad que muchos gobernantes tienen dentro de sus consejeros, tienen consejeros que son cristianos o que son pastores. Y esta línea de consejería ministerial hacia esas líneas es muy importante en estos tiempos, hermanos, que vivimos. Ahora, tal vez no directamente a nuestro gobernante, pero sí en líneas de niveles, ¿verdad?, que pueden influir positivamente al buen gobierno que tenemos, al buen gobierno de nuestros presidentes, de nuestros gobernantes. Entonces, yo quiero compartir con ustedes una parte de la Escritura que precisamente nos muestra esta escena, y aquí, a este punto al que estoy llegando, tal vez algunos tengan diferente punto de opinión en cuanto a lo que voy a hablar, ¿verdad? Porque algunos dicen, los pastores o los cristianos no deberían estar involucrados en la política, y otros piensan que los cristianos deberían estar involucrados en la política. Lo que yo creo definitivamente es que los pastores, los cristianos, no deben ser personajes políticos, pero en estos tiempos que vivimos se necesita que el cristianismo esté influyendo positivamente para las buenas decisiones y para las decisiones que se van a tomar, que de alguna manera van a forjar el futuro que viene. Y para esto yo quiero compartir con ustedes la escena del libro de Esther. Dice la palabra de Dios que en los tiempos cuando gobernaba el rey Asuero en Susa, tenía también bajo su gobierno al pueblo de Israel, que había sido llevado también cautivo. Entonces, en ese momento, cuando el rey Asuero, él manda llamar a su reina, y su reina desobedece la instrucción del rey por consejería, porque sus consejeros le aconsejaron de esta manera que la echara fuera, que la corriera, y entonces el rey se queda básicamente sin reina. Y en ese momento el rey, después de eso, el rey manda a traer a varias mujeres para escoger una nueva reina. El punto a lo que quiero llegar, mis hermanos, es que cuando estaba en la búsqueda de esta mujer o de esta esposa, entre ellas iba Esther. Y Esther pues era del pueblo de Israel, era del pueblo de Dios, y llega al reino. Todo lo que sucede dentro de esta escena de Esther, que yo le invito a que lea este libro de Esther para que pueda darse cuenta de qué estamos hablando. Cuando pasa todo esto, mis hermanos, de alguna forma Esther llega al trono, y tal vez para muchos era mal visto que una mujer judía estuviera ahora casada con un rey pagano, o un rey que no pertenecía a su pueblo, a su nación, y sobre todo a su religión. Pero la llegada de Esther fue crucial en ese momento, porque el rey tenía varios consejeros, y uno de esos consejeros era Amán. Y Amán, aunque no solamente tenía una mente corrompida, sino que odiaba al pueblo de Israel. Y cuando Amán llega a tomar esa posición como consejero del rey, el rey lo escucha para muchas cosas, le pone atención y obedece muchas instrucciones que Amán le da. Pero una de las cosas a la que Amán quería llegar era que se ejecutara una ley para poder terminar
para exterminar a todos los judíos. Y de alguna manera lo logró. Logró que el rey lo escuchara, se hizo el edicto, se hizo la ley, y esta ley tenía que correr por todos los reinos que este rey gobernaba. Pero la llegada de Esther fue crucial porque Esther se ganó el corazón del rey. El rey realmente estaba enamorado de ella y ella también amaba al rey, también lo amaba. Y cuando todo esto empieza a suceder, Mardoqueo, que venía a ser primo de Esther, siempre la estuvo cuidando, pero él se convirtió en el consejero externo de Esther. ¿Sí? Cuando algo iba a pasar, él aconsejaba a Esther. Entonces tenemos dos escenas en este libro. Por un lado, Amán, que aconsejaba al rey de las cosas que había de hacer con una mente corrompida, y por otro lado vemos a Mardoqueo aconsejando a Esther para que hablara con su esposo y ella pudiera aconsejar de buena manera a su esposo y tomara buenas decisiones. Y hay muchas cosas y muchas escenas extraordinarias en este libro de Esther que usted va a encontrar si lo lee, como por ejemplo el momento en que le salvan la vida al rey porque Mardoqueo escuchó por ahí que querían asesinarlo y le hizo saber a Esther para que Esther le avisara al rey. Bien, no perdamos la línea, estamos hablando de consejería. Tanto Esther como el rey Asuero eran los gobernantes. Y estaban pasando cosas en el reino como pasan en cualquier otra parte. Pero algo se estaba entretejiendo detrás de bambalinas, atrás de cámaras, estaba entretejiendo la muerte de los judíos porque Amán tenía su mente corrompida y él quería terminar con los judíos y estableció un día para que ese día fuera el exterminio total de los judíos. Y hay una palabra bien extraordinaria ahí en Esther capítulo 4 versículo 12 que le dice Mardoqueo a Esther, y esta palabra es importantísima que nosotros la tengamos en nuestra mente. Dice: si no te atreves a hablar en momentos como este, la liberación vendrá de otra parte, pero tú y tu familia morirán. En otras palabras, lo que Mardoqueo le estaba diciendo a Esther: tú estás ahí porque Dios te llevó hasta el lugar donde estás. Tú no planeaste estar ahí. Porque Dios sabía lo que iba a pasar con su pueblo y de alguna manera entretejió una situación para que tú llegaras a ese lugar y pudieras salvar a tu pueblo. Ahora, mire lo que le dice Mardoqueo. Dice: es ahora, es en este momento cuando tú tienes que hablar con tu esposo y tienes que aconsejarle a tu esposo y le tienes que decir de lo que le va a pasar a nuestro pueblo. Porque mira, si tú no hablas con él, como quiera Dios de una forma o de otra nos va a liberar. Pero como a ti te puso ahí, esa es tu obligación. Ahora, si tú no lo haces, otro lo va a hacer. Pero tú morirás y tu familia morirá. Y esta escena que vemos, hermanos, es realmente una escena que vemos hoy en la actualidad. Muchas personas no les gusta ver a los pastores o no les gusta ver a los cristianos de alguna manera interviniendo en situaciones políticas. Ahora, no significa, aunque hay muchos pastores que tienen una mente corrompida y sí realmente están buscando algo personal, están buscando ser públicos, están buscando los aplausos de la gente, la alabanza de los hermanos y sobre todo, ¿verdad?, el poder, y se corrompe su mente, se corrompe su corazón. Pero una persona, mis hermanos, que ama a Dios, que es íntegro de corazón, Dios lo va a mover muchas veces a esos lugares porque Él necesita, fíjate bien, no que llegue hasta el gobernante, sino más bien que sea capaz de meter las manos al fuego, que sea capaz de pararse en la línea de batalla para que el pueblo de Dios sea protegido y sea bendecido en medio de la calamidad o cuando se está planeando algo en contra de él. Y cuando digo está planeando algo, estoy hablando de Satanás, sus demonios y sus huestes. Porque el diablo siempre va a tratar de acabar con su pueblo. Ahora, en este tiempo que vivimos, hermanos, tal vez
muchos cristianos van a morir o muchos pastores van a morir a causa de la enfermedad que hay. Esto no nos libera de ser seres humanos y poder contagiarnos. Es por eso que de alguna manera pues sí tenemos que cuidarnos y hacer caso a las instrucciones que se nos dan. Pero imagínense qué maravilloso sería que pudiéramos entender o que pudiera haber personas movidas por Dios, para ocupar ciertos lugares o para llegar a ciertos lugares no públicos, no como presidentes, no como gobernadores, sino más bien como consejeros. Consejeros que le pudieran decir a las personas o a los gobernantes o a las personas de autoridad, decirles: oye, ¿sabes qué? Mira, esto está pasando con el pueblo de Dios. Oye, necesitas ayudar a los cristianos. Oye, hay muchos cristianos, dentro del cristianismo hay muchas viudas, hay muchos huérfanos que necesitan ayuda, hay muchas personas que necesitan apoyo. Y de alguna forma que los cristianos pudiéramos, mis hermanos, dar buenos consejos a nuestros gobernantes. Bueno, una es que podamos darlos y otra es que ellos estén dispuestos a escuchar. Entonces, hay tanto como buenos gobernantes como malos gobernantes. Hay buenos consejeros como hay malos consejeros. Yo le pido a Dios, y mi oración para Dios es que en este tiempo Dios pueda mover a personajes y Dios pueda mover más bien a personas, a lugares estratégicos, para que esas personas en estos lugares, a través de la oración y a través de la consejería, puedan darle palabra a los gobernantes y estos puedan tomar buenas decisiones. Mire lo que pasó con el rey de Nínive. Él tenía el poder. Cuando él se volteó, él se convirtió al Señor y se arrepintió de sus pecados, él tuvo el poder para ejercer un edicto que dijera que ahora todos iban a hacer lo mismo y que todos iban a entrar en cuarentena. Bueno, no en cuarentena, pero iban a entrar en ayuno, iban a entrar todos los animales, todas las personas, y puso ese edicto porque ellos son los de autoridad y tienen el poder para hacerlo. Y cuando esto viene, entonces viene también la bendición para el pueblo. Entonces, yo oro a Dios y yo de verdad agradezco mucho al Señor que mueva personas, mis hermanos, para que tengan estos lugares. Y nosotros como cristianos también debemos ser muy sabios de no juzgar, de no criticar. Ahora, si la persona ha sido movida ahí y es íntegra, gloria a Dios por ello. Y si es corrompida, mire, luego se va a ver cuál es el interés del corazón de la persona. Un puesto, un lugar, que le den una posición social, una posición de poder, y olvidarse, y se olvidan de la gente, se olvidan de los suyos, se olvidan del pueblo de Dios. Y ahí tenemos las consecuencias. Pero una persona íntegra, hermano, nunca va a olvidar qué está haciendo, para quién está trabajando, cuál es su deber, que nuestra obligación es el pueblo de Dios, nuestra obligación es servir y amar al Señor y también servir al pueblo del Señor. Pero cuando pasan cosas trágicas, sí es importante entender que necesitamos personas que sepan llevar un buen consejo, que sepan llevar una buena oración a todos esos posiciones de poder y autoridad, para que de esa manera venga una bendición al pueblo. Y a mí me resuena esta palabra, de parte de Mardoqueo a su prima Esther, que le decía: si no lo haces tú, otro lo va a hacer. Pero mire qué maravilla sería que nosotros como cristianos, no le estoy diciendo con esto que vaya y busque un lugar, solamente lo que estoy diciendo es que tenemos que estar con nuestro corazón abierto, porque de alguna forma también Dios necesita la intervención de sus hijos para que al llegar a esos lugares puedan llevar una palabra de parte de Dios, puedan establecer la ley del Señor y como consecuencia una bendición. Mire lo que dice: si no te atreves a hablar en estos momentos, es decir, hay momentos cruciales y hay momentos claves en los que se tiene que hablar. En lo que a mí concierne, Dios me ha permitido poder servir a algunas personas, no ser parte, sino estar detrás de algunas personas, y cuando me han pedido el consejo, he estado presto ahí para decirlo, pero yo no tengo en mente ni algo para mí, ni tampoco ganarme la simpatía de las personas, pero sí tengo como mente de que si me están dando la oportunidad de hablar,
si me están dando la oportunidad de dar un consejo, de dar mi punto de vista, siempre mi palabra es en favor de la ley del Señor y a favor del pueblo. Y si Dios me permite y si Dios me pone, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Y yo espero que pastores y cristianos que tengan esta oportunidad puedan dar un buen consejo. No se escondan, no tenga miedo, no tenga temor de la palabra del Señor. Y era una de las cosas que Mardoqueo le decía a Esther: no tengas miedo de decirle las cosas como son. Habla la verdad, dile la verdad, porque ellos son personas de poder y son personas de autoridad que si ellos viene un buen consejo a su mente y lo ejecutan bajo el temor de Dios, cosas maravillosas vendrán. El pueblo del Señor saldrá bendecido. Por último, quiero mencionar que dentro de la palabra hay muchos consejeros, mis hermanos, de reyes que llegaron a esa posición, no porque ellos quisieron llegar, y eso es lo interesante. El asunto es que si nosotros lo buscamos, eso no es de Dios, pero si Dios nos va llevando poco a poco para estar ahí, tenemos que tener nuestros ojos abiertos y nuestros oídos prestos para saber que representamos a Dios y al rey y a su reino. Vemos muchos ejemplos, por ejemplo, el ejemplo de José, que ya lo veíamos en el Salmo que vimos al inicio de este video. Lo veíamos, el caso de José, cómo llegó como esclavo, y poco a poco, por su fidelidad y por su integridad, fue subiendo de nivel y fue ocupando cargos. José no solamente ocupó esos cargos, sino que dice la palabra que llegó a ser consejero de los consejeros. Llegó a ser un consejero de los que aconsejaban y les transmitió su sabiduría. Daniel fue otro de ellos. Un personaje que amaba a Dios, que se sometió a Dios. Un personaje, mis hermanos, que él no tenía la intención de llegar ahí, pero su integridad lo llevó hasta esos lugares. Y trajo un beneficio para el pueblo, así como José también trajo un beneficio para el pueblo de Israel, porque dice la Escritura que Dios secó todo el alimento que había y los llevó hasta aquellos lugares, y a través del gobierno de José, el pueblo de Israel pudo ser bendecido con el alimento, con la protección, con el cuidado que Dios ahora había puesto sobre Egipto. Entonces, sí, la intervención de los hijos de Dios, mis hermanos, como consejeros, es sumamente importante. Es importantísimo. Y también es importante que los gobernantes se rodeen de consejeros íntegros, porque dice la Escritura que hay consejeros, mis hermanos, que tuercen sus pensamientos. Hay consejeros que están buscando esto y se venden al mejor postor y no les interesa entregar a su propia nación con el solo hecho de enriquecerse a ellos mismos o enriquecer a otros. Entonces, cuando nosotros veamos a un gobernante tomar buenas decisiones, significa que detrás de él hay un buen equipo soportándolo. Pero cuando vemos a un gobernante que está tomando pésimas decisiones, debemos ver también que hay un equipo malo de gobernantes, o más bien de consejeros, delante o detrás de aquel gobernante. Y Dios, hermanos, nos dé sabiduría, mucha sabiduría, para poder, que si de alguna forma en estos tiempos que vivimos, Él nos necesita ahí, Él necesita que lleguemos hasta ciertos lugares y nos empieza a llevar poco a poco hacia allá, seamos sabios y no lo veamos como una oportunidad para crecer nosotros, sino veámoslo como la oportunidad de introducir el reino de Dios y su justicia, y como consecuencia la protección y la bendición al pueblo del Señor. Solo estoy hablando, ¿verdad?, de lo que pudiera suceder, y hablo de José, que así lo hizo, hablo de Daniel, que así lo hizo, y otros personajes bíblicos que no vamos a mencionar el día de hoy, pero tenemos todos los jueces que intervinieron de manera extraordinaria para el beneficio del pueblo del Señor. Por último, quiero hablarles, y quiero cerrar con esto, mis hermanos, un mensaje de esperanza para usted, un mensaje de esperanza para la iglesia. Aunque estos son los tiempos que tenemos que estar y tenemos que caminar de aquí hasta donde Dios nos lleve, pero el libro de Isaías, en el capítulo 1 y el capítulo 2, nos da una revelación profética maravillosa. En lo personal pienso una revelación exquisita, porque cuando él está hablando, dice, Isaías dice,
Qué maravilloso es que Dios siempre guarda un remanente. ¡Wow! Esto me llenó mi corazón. Es maravilloso cuando Dios guarda un remanente. En medio de la problemática, en medio del pecado, Dios siempre guarda, siempre hay un remanente. Estamos viviendo un caos de enfermedad, de pandemia, pero acabamos de pasar otro caos también, pero este fue un caos social, un caos de libertinaje, un caos de muerte, un caos de robos. Y mira qué irónico, ¿no? Por ejemplo, los personajes estos que se dedicaban a robar, que se dedicaban a matar, que se dedicaban a extorsionar gente, empezó a crecer tanto su función sobre el pueblo. Y ahorita que estamos en cuarentena, vivimos un caos diferente, un caos pandémico, pero todo eso se detuvo. Y yo me sorprendo cómo es que la gente olvida tan fácilmente, ¿verdad? Y de alguna manera aplauden los actos que estos hombres y estas mujeres están haciendo, brindándoles supuestamente un alimento a las personas que de alguna manera primero fue por los robos o por la extorsión, a veces de un mismo familiar de ellos. Y esto, mis hermanos, nos enseña que el caos que vivimos ahorita no es muy diferente al caos que vivimos ayer, ¿sí? Solamente tenemos que tener nuestros ojos abiertos porque no debemos dejarnos engañar. El mal siempre va a ser el mal. El mal nunca va a traer un bien. El mal nunca va a traer bendición, ¿sí? Y es ahí donde los hijos de Dios tenemos que estar fundamentados. Va a haber personas que van a empezar a decir, a ver, los hermanos, no se ha visto que estén regalando, que estén dando despensas y que estén haciendo esto, ¿verdad? Pues se supone que son los buenos. Y le voy a decir una cosa, hay muchos cristianos y hay muchos pastores que lo estamos haciendo, pero no lo estamos publicando, no hay fotos. ¿Y sabe por qué? Porque no nos interesa que la gente nos aplauda. Porque la gloria es para el Señor Jesucristo. Todo lo que hacemos es para engrandecer su reino, no para salir en la fotografía, no para salir con aquella persona dándole la ayuda económica o la despensa. No nos interesa que la gente nos aplauda, nos interesa que la gente sea bendecida y nos interesa que la gente levante sus ojos al cielo y diga gracias, Padre, por el alimento que nos proveíste. Ahora, yo no digo que no lo hagan, si quieren hacerlo, háganlo, pero realmente los que amamos al Señor, hermanos, este remanente que nos guardamos en el pasado, que nos guardamos de aplaudirle al homosexual, que nos guardamos, hermanos, de intervenir en situaciones de índole, porque hubo muchos pastores que inclusive se involucraron con las personas malvadas que andaban, no sé, ¿verdad? A veces se entera uno de cosas que ni siquiera quisiera uno enterarse. Pastores que se enredaron con esas personas malvadas, personas pastores que inclusive hasta casaron homosexuales, pastores homosexuales que se casaron, pastores promoviendo el aborto, es decir, totalmente corrompidos. Pero dice la palabra, pero Dios siempre guarda un remanente. Y si no fuera por ese remanente, y ahí dice el mismo Isaías, dice, estaríamos como Sodoma y Gomorra, igualitos. Y es por el remanente, mi hermano, como usted y como yo, que nos hemos guardado de la levadura del mundo, que nos hemos guardado del pecado del mundo. Es ese remanente el que le da una esperanza a este tiempo. Es este remanente de integridad el que le da la esperanza a la nación, que da la esperanza de surgir, de que el tiempo se detenga un poco y podamos seguir no solamente disfrutando de la vida, que es parte de, sino seguir anunciando el glorioso mensaje de nuestro Señor Jesucristo y que haya un espíritu de arrepentimiento en nuestra nación y sentir con el corazón de Dios. Y amar con el corazón de Dios. Entonces dice, si no hubiera este remanente, seríamos semejantes a Sodoma y Gomorra. Y ahí mismo Dios a través del profeta dice, y vendrá un momento en el que yo restauraré. Yo voy a restaurar, voy a traer redención a mi pueblo. Y cosas extraordinarias van a pasar. Y ahí habla de la restauración de jueces, dice, y será igual que en los tiempos pasados, antes que vinieran los gobernantes, antes que viniera todo este sistema democrático, vendrá nuevamente un sistema teocrático.
Y esto, mis hermanos, en el capítulo 2 del libro de Isaías, dice de una manera maravillosa: y viene un rey. Y viene un rey a reinar con justicia. Y los que amamos al Señor anhelamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y anhelamos que venga a reinar con poder, con autoridad, pero también con un reinado justo. Un rey que no necesita de consejeros. Un rey de autoridad que sabe gobernar porque ama a los suyos. Y viene un tiempo, mis hermanos, en el que veremos a nuestro rey venir de las nubes con gran poder y gloria. Y dice la Escritura, y todo terminará. Y esa es la esperanza que tenemos los hijos de Dios, que mientras estemos aquí debemos ejecutar la autoridad del Señor. Y debemos hablar a tiempo y destiempo, y donde nos abran las puertas, ahí tendremos que llegar con un consejo sabio de parte de Dios. Te abren las puertas para hablar, habla. Se te abren las puertas para aconsejar, aconseja. Pero recuerda que el reinado más glorioso y más extraordinario que podremos tener viene, y viene pronto. Viene un rey. Y aún dice este hermoso canto, a reinar sobre nosotros. El libro de Isaías, el mismo Isaías menciona y dice que vendría un rey a nacer. Y este rey llevaría como nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Vino y murió. Ahora, cuando el Señor Jesucristo iba a morir en el huerto del Getsemaní, Él lloró ahí. Pero no lloró porque iba a morir. Él anhelaba pagar por su pueblo, comprar su pueblo con sangre. Él lo que pedía al Señor no era no morir, sino más bien todo el calvario que tendría que pasar para llegar hasta ahí. Es decir, un precio alto a pagar. Y este rey que nos ha comprado con su sangre, este rey que entregó su vida, este rey que nos compró a precio de sangre preciosa y a través de un martirio, a través de un proceso totalmente doloroso, el camino al Calvario, este mismo rey que nos compró viene a recoger los suyos. Así es que, mi amado hermano, en este mundo que vivimos, nuestros gobernantes necesitan consejeros sabios. Y si de alguna manera los que están ahí están corrompidos y Dios determina que va a dar más tiempo y mete ahí personas íntegras de corazón, y usted es una de esas personas, hágalo con integridad. Y nunca se le olvide que usted está para representar el reino de Dios a donde quiera que usted vaya. Y lo dice la misma Escritura, y al lugar donde fueres y pisares, ese lugar el Señor te lo va a dar. Oremos para que en estos tiempos Dios mueva personas para la gloria de su nombre, pero también para que pueda venir el beneficio a su pueblo. Si seguimos con estas fases espirituales en el camino hacia donde nos vamos, que también el pueblo de Dios pueda estar ahí para que en el momento justo puedan salvarse, pueda traer salvación también al pueblo del Señor. Pase esto o no pase, levantemos nuestros ojos. Viene nuestro Rey, que no necesita de ningún consejero, sino que Él mismo es llamado consejero. Dios me los bendiga, mis hermanos, que el Señor los guarde y sigamos orando al Señor no solamente por nuestros gobernantes, sino por todos aquellos que les aconsejan. Dios los bendiga. Buenas tardes, mis hermanos. Estamos ya aquí en la iglesia arreglando todo para la predicación del día de hoy. Y quiero agradecer, antes de iniciar con la predicación, quiero agradecer a todas las personas que nos han apoyado. Quiero agradecerle primeramente a Nancy por el agua que cada domingo me trae. Gracias, Nancy. Quiero también tomar este tiempo para agradecer a mi hijo Víctor, que durante estos domingos él me ha estado ayudando con preparar todos los preparativos, el sonido, las luces,
Gracias a Dios por la vida de mi hijo Víctor. Y quiero agradecer también a mi esposa, a Araceli, mi esposa Araceli, que también me ha estado ayudando a acomodar el set, a arreglar. Y quiero dar estos agradecimientos antes de comenzar esta palabra, y que usted sepa que detrás de todo este trabajo pues hay gente que está apoyando y que está trabajando. También aprovecho de una vez para invitarles a que escuchen la radio que tenemos en Facebook, Radio Evolución. Búsquenos como Radio Evolución y sintonícenos diariamente de 8 a 9 y media de la mañana y de 7 de la tarde a 8 y media de la tarde. Estamos de lunes a viernes. Es la manera en que yo me estoy comunicando con ustedes y les estoy llevando algún mensaje de parte de Dios. Así es que, mis hermanos, sigan con nosotros y síganos acompañando a través de estas predicaciones y a través de los medios que hacemos para poder llegar hasta ustedes. Dios les bendiga.